Bueno, bienvenidos todos a este servicio de Shabbat esta tarde. Nos hemos gozado de un momento muy especial. Como dijera el expresidente guatemalteco Jimmy Morales, es mejor alguien que haga reír a alguien que haga llorar. Recordemos que él fue comediante y esa es la razón de su política, ¿no? Pero entonces el desafío mío es que después de haber pasado un momento tan agradable, el desafío es cómo hacerlos reír. Pero, bueno, con la ayuda del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua el Mesías, con el permiso de los Jajamim, líderes de esta comunidad y de nuestra alianza, con el permiso de Meir y de los demás líderes, vamos entonces a tratar de disertar este momento de estudio de Torah con la ayuda de Hashem, y que esta enseñanza, que este shiur de esta noche sea para bien, para vida y para paz. Ese es el objetivo. Y como es costumbre, quiero dedicar este shiur, esta enseñanza, para todo nuestro pueblo de Israel que está pasando por circunstancias muy fuertes. Es un tiempo que desde el punto de vista humano nos pone nostálgicos, tristes, sobre todo por los daños colaterales que están pasando, gente inocente de ambos lados, por los crímenes de guerra que siempre, como es costumbre, Irán no tiene, él no pone, el objetivo de ellos no es desarmar a los hijos de Israel, es decir, puntualizando como target a los armamentos, sino ellos, el objetivo de ellos es destruir, aniquilar a todo Israel, incluyendo civiles, y pues crímenes de guerra obviamente que están pasando. Pero aún con eso nos pone nostálgicos, pero aún con eso debemos ver un poco más allá, que todas estas cosas que están pasando es necesario que pasen, porque nos acercamos aún más al advenimiento de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, que sea pronto en nuestros días. Bueno, vamos a estudiar Torah entonces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kirshanu mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Vamos a compartir el Perek 1, Gimel, Aleph, de la Mishnah Pirkei Avot. Vamos a hablar hoy de Pirkei Avot. Pirkei Avot nos enseña de que el mundo fue creado por tres cosas. El mundo fue creado por tres cosas, y no solamente fue creado por tres cosas, sino también el mundo se sostiene por estas tres cosas. Y nada de lo que vemos hoy si no fuera por estas tres cosas. No solamente estamos hablando del mundo general que hoy vemos, sino también el mundo personal de cada persona. ¿Cuáles son esas tres cosas que según los Jajamim dicen que sostienen al mundo? Shimon HaTzadik fue uno de los últimos de la gran asamblea, y él solía decir y enseñar: el mundo se levanta sobre y fue creado por tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? Número uno, a la Torah, el estudio de la Torah. ¿Cuál es el segundo? Be'al Havodah, el servicio divino, el servicio a Hashem.
Y el tercero, Beal Gimilut Hasadim, por los actos de benevolencia. Por estas tres cosas, dice Shimon Hasadim, que el mundo se sostiene. Y vamos a estudiar hoy sobre estas tres cosas. Primero, a la Torah, Beal Abodá y Beal Gimilut Hasadim, por los actos de benevolencia. Explícanos a mí que en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más santo del Mishkan, existía una piedra que es conocida como piedra fundamentada, o en hebreo esto es conocido como Eben Ashtia. Y este Eben Ashtia, ¿por qué los Hamim dicen que es uno de los pilares que sustenta el mundo? Entonces, es decir, que a partir de esta piedra, según los Hamim, dicen que se fundamenta toda la existencia. Es decir, de ella salió todo el mundo que nosotros conocemos. La pregunta que hacen los Hamim es, ¿por qué justamente de una piedra? ¿Cuál es el secreto que se esconde ahí? ¿Cómo se dice piedra en hebreo? Eben. Pero Eben es una palabra compuesta. Ab y Ben, de padre e hijo. Es decir, que el mundo se sustenta por el vínculo y la relación fuerte que existe entre un padre hacia un hijo. En otras palabras, cuando nosotros como padres experimentamos el vínculo que tiene con nuestros hijos, de hecho, la parashá de esta semana nos habla justamente de la relación de maestro-estudiante. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Moshe Rabenu cuando envió a los 12 espías a espiar la tierra de provisión? Le dio una bendición. ¿A quién le dio una bendición? ¿Sobre quién Moshe proclamó una bendición? Sobre Yoshua. Entonces preguntan los Hamim, ¿por qué justamente sobre Yoshua pronunció Moshe una bendición sobre él? ¿Por qué no a los demás? ¿Acaso no es algo egoísta pronunciar una bendición solamente a una persona? ¿Por qué no lo hizo sobre Caleb? ¿O por qué aún más no lo hizo sobre los 10 restantes? ¿Por qué razón Moshe Rabenu no bendijo solamente a Caleb? Una de las respuestas, dice los Hamim, que dice que Yoshua bin Nun era uno de los que no se movió cuando Moshe subió a recibir la Torah 40 días y 40 noches, que él estuvo al pie del monte y no se movió sobre los 40 días y 40 noches. Es decir, que él tenía una devoción por su maestro. Entonces, y esa devoción por su maestro le permitió que en el día que iban a espiar la tierra de provisión, él recibiera una bendición. Pero aún así no responde por qué Moshe justamente no dio la bendición a los 12 restantes. Responde los Hamim, ¿por qué a Caleb no lo hizo? En realidad dice que Caleb, cuando salió a explorar la tierra, dice que justamente se encontró con la cueva de Macpelá. ¿Y qué es lo que hizo en la cueva de Macpelá? Dice que él hizo tefilá a Hashem, para que Hashem lo guiara en su travesía cuando iba a ir a espiar la tierra de provisión. Pero ¿qué pasó con los 10 más? Dice que los 10 más, lo que pasó con los 10 más, dice que ellos desde que salieron ya iban con un resentimiento negativo, es decir, buscando algo negativo en la tierra de provisión. Dice que es lo que pasó, y es por eso de que no fueron merecedores de esa bendición. ¿Por qué? Porque dice que Hashem respeta la decisión de la persona. Y como respeta la decisión de la persona, es decir, si ese era el inicio de su travesía de los 10 más, Hashem simplemente permitió que así ocurriera. Y esa es la razón. Entonces, aquí encontramos algo que posiblemente nos puede ayudar. ¿Cómo poder tener éxito en la vida?
¿Y siguiendo el ejemplo de Josué o siguiendo el ejemplo de Caleb? Es decir, si no tienes un maestro quien te pueda ayudar, puedes recurrir a la debilidad. Pero si tienes un maestro quien te ayuda, pues sé fiel a tu maestro. Y de hecho, no solamente eso, sino que si seguimos leyendo en Pirkei Avot, dice así. Pirkei Avot dice, Yoshua, mire que Yoshua ben Perejía decía, hazte para ti un maestro y adquiere un amigo. Pregúntalos a mí, ¿el maestro se hace o se adquiere? ¿Adquieres un amigo o haces un amigo? Haces un amigo, pero aquí dice, hazte un maestro y adquiere un amigo. Aquí, esta Mishnah nos enseña una relación de cómo relacionarnos con tres grupos. Del primer grupo, los que son espiritualmente superior a ti, es decir, elige un rabo, un maestro, quien te guíe. Y de los que son del nivel espiritual tuyo, adquiere un amigo. Y sigue diciendo, y en cuanto a los que están en un nivel inferior tuyo, recuerda y júzgalos favorablemente. Entonces, cuenta la historia que había una vez un Talmid Jajam, que él era dueño de un posadero. Quizá hoy no hay mucho pero en los tiempos antiguos un posadero es lo que hoy conocemos en el tiempo moderno como un hotel. Pero antes el dueño de ese lugar vivía ahí también y daba hospedaje para los ambulantes. Entonces había una vez un posadero que dice que esa noche tuvo 2 huéspedes. Y en el transcurso de la noche dice que estos 2 huéspedes tuvieron un problema, un altercado entre ellos. ¿Y cuál era el altercado entre ellos? Dice que el altercado entre ellos es de que no podían dividirse las ganancias que habían adquirido tenían un negocio juntos. Y no podían dividirse las ganancias entre ellos dos. Entonces el posadero, que era algo matemático, como todos los que estamos aquí, dice que él dijo, permíteme intervenir. Y él dijo, bueno, ayúdanos porque nosotros no podemos. Entonces este posadero dice que intervino y en realidad resolvió el problema que tenía. Entonces estos dos lo invitaron y le dijo, ¿qué tal si seas parte de nuestro negocio? Trabaja con nosotros como contador. Trabaja con nosotros, no va a hacer más que simplemente como contador. El tiempo pasó, después dice que este posadero se dio cuenta que lo que ellos hacían y se dedicaban a esas 2 personas era a robar, eran ladrones. Y entonces él dijo, bueno, pues ellos son ladrones, yo simplemente soy el contador. Y poco a poco el educado contador fue uniéndose cada vez más a las actividades de ese grupo. De ahí explican a Jamim que cuando el texto Jamim explican adquiere un maestro y adquiere un amigo y hazte un maestro, es que nosotros debemos ver muy bien la relación de amistades, sobre todo y la influencia que debe correr a nuestro entorno. Porque posiblemente, así como pasó con este posadero, poco a poco se fue involucrando hasta convertirse en ladrón. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Pero entonces, como dijimos,
la razón de hablamos de esta piedra, que es Eben Ashtia, es la relación entre el padre e hijo. Entonces preguntan, ¿quién es entonces ese padre? Por supuesto, Hashem. Avinu Shebashamayim es el padre. ¿Quién es ese hijo? Responde los Hamim, Bani Aten Hashem Elohehem, el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, entre el vínculo que existe entre Hashem y los hijos de Israel, escribe Hamim, el mundo existe. Y el mundo se sostiene por ese vínculo que está entre Hashem y los hijos de Israel. Y permíteme decir estas palabras. No importa cuántos enemigos vengan sobre los hijos de Israel, mientras el vínculo de los hijos de Israel con Hashem, la relación que tengamos nosotros con Hashem, el pueblo jamás va a ser destruido por más que vengan imperios y mucho más se proclamen contra los hijos de Israel para la guerra. Pero si el vínculo de Hashem y el pueblo esa conexión está bien, el pueblo de Israel va a permanecer. Y eso es nuestra esperanza. Y eso lo podemos decir abiertamente, porque esa es la promesa de Hashem. Entonces, prosigamos. Estos tres pilares que hablamos, estos tres pilares que sostienen al mundo, que es Al Torah, Be'al Avodah y Be'al Gimilut Hasadim, corresponden a los tres patriarcas. Por ejemplo, ¿quién de los tres patriarcas se destacó en los actos de benevolencia? Be'al Gimilut Hasadim, Abraham Avinu. ¿Quién de los patriarcas se destacó en lo que conocemos como Be'al Avodah? Isaac, al ofrecerse como un sacrificio ante el Creador. ¿Y quién de los patriarcas está relacionado con Al Torah? Jacob Avinu, porque de Jacob Avinu está escrito que él era Oshemolim, es decir, que se sentaba en las tiendas. Por lo tanto, aprendamos de estos tres patriarcas. Y cuando nosotros, yo muchas veces me he preguntado, bueno, tenemos la Torah, tenemos lo mismo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Bueno, para eso los Habib han elaborado lo que conocemos los Takanot, pero también vamos a ver lo que enseñó el discípulo de Shimon Hasadik, que estábamos hablando, que él enseñó que por tres cosas se sostiene el mundo. Y él tuvo un discípulo llamado Antiglos. Y este discípulo llamado Antiglos decía: no sirvan a Hashem como siervos que trabajan para su amo para recibir una recompensa, sino que sean como siervos que trabajan para su amo por amor. De ahí los Jajamim entonces empiezan a explicar cómo entonces, cuál es la motivación de una persona que debe tener al cumplir una mitzvah. Número uno, tomando la enseñanza de Antiglos, número uno es no tener objetivos externos. Es decir, que al momento de cumplir una mitzvah, nosotros no podamos tener un objetivo externo, como por decir, voy a cumplir la Torah o voy a ayudar a esta persona para recibir algo. Es decir, como para recibir un premio. Por favor, se pague. Hay una gran diferencia
cuando una persona ayuda a alguien, dicen los amén, que hay una gran diferencia, que cuando una persona ayuda a alguien para recibir algo a cambio, dicen los amén, en realidad esa persona no quiere ayudar, sino su deseo es de recibir, pero para poder recibir tiene que dar. Entonces, si esa es la motivación que conduce a una persona para cumplir la misma, dice Jamín, no debemos eliminar este objetivo y objetivos externos, es decir, con la ilusión de poder recibir algo de alguien. Por lo tanto, 2. La forma correcta de cumplir una mitzvah, dice Ramín, es por amor. Es decir, hacer y cumplir una mitzvah por el hecho de dar, mas no de recibir algo a cambio. Y que eso sea la motivación de cada uno. Ahora, ¿cómo debemos de cumplir una mitzvah? Dice el Pirkei Avot, y que el temor del cielo esté sobre ustedes. ¿Cómo termina en la enseñanza de Antiguos? Dice, Melor Hashemayim Alechem, que el temor del cielo esté sobre ustedes. Aquí debemos destacar dos cosas. Hay dos tipos de temor. Hay dos tipos de temor. Tres tipos de temor. Bueno, ahí salió otro. Pero voy a hablar de dos tipos de temor. Dos tipos de irat Hashem, temor a Hashem. Un tipo de temor, primer tipo de temor, es conocido como temor externo. Este es conocido en hebreo como irat haonesh, temor externo. Este tipo de temor, la persona cumple una mitzvah solamente por temor al castigo. Es decir, irat haonesh es un tipo de temor que la persona solamente cumple una mitzvah por el temor al castigo. Es decir, si una persona solo cumple Shabbat por miedo a que se va a ir al infierno, o si una persona solamente cumple cada mitzvot porque sabe que se va, como dice, ir a quemar allá en el infierno, entonces sepa y entienda que ese no es la motivación, no es el temor correcto. Si esa es la posición, entendamos que esa no es la posición correcta. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? En hebreo es conocido como irat haromemut, un temor basado en reconocer la grandeza de Hashem. Cuando una persona reconoce la grandeza de Hashem, desarrolla en su interior el temor genuino y reconocemos la grandeza de Hashem, llegamos a una conclusión, que Adonai es todo en todos. Y por lo tanto, no nos hace falta nada, como está escrito, Behará lareja kamoja, ama a tu prójimo por a ti mismo. Pregúntalo a mí. ¿Tú te amas a ti mismo porque Hashem te dijo que debes de amarte a ti mismo, o porque es un sentimiento natural de ti? Porque es un sentimiento natural de ti que tú te amas a ti mismo, no porque Hashem te dijo que tienes que amarte, te amas, sino porque es un sentimiento natural de ti. Entonces, Beaftá la areja camoja, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos entonces intentar amar al prójimo de la misma manera como nos amamos nosotros. Es decir, no porque Hashem te dice que tienes que amar al prójimo, sino porque en realidad te nace hacerlo. Y cuando es así, entonces encontramos y desarrollamos el verdadero temor al cielo por
para cumplir la mitzvah de una manera adecuada y correcta. Dice, voy a terminar con este cuento, con esta historia. Cuenta la Gemara una historia sobre el rabí Shemuel Bar Susante, que una vez de visita en Roma encontró las joyas perdidas de la emperatriz. La emperatriz dice que daría una recompensa a quien retornara el diamante, la gema, durante los 30 días. Es decir, este rabí encontró el diamante perdida de esta emperatriz y ella dijo, voy a dar 30 días para que me retornen ese diamante y voy a dar una recompensa. Y el que no lo entregue en ese lapso de 30 días, pena capital, camino. Dice que este rabí esperó hasta que se cumpliera el tiempo que había dicho esta emperatriz. Y dice que cuando pasó el tiempo, los 30 días, después de 30 días, dice que a los 2 días después, dice que este rabino llegó y dice que mira, encontré tu perla y aquí está. Y esta emperatriz le dijo, ¿no supiste del veredicto que yo hice? Y el rabino le dijo, sí, yo supe del veredicto que tú hiciste. ¿Por qué no lo entregaste antes? Y este rabino respondió, no entregué antes esta gema, no porque para que la gente no pensara que porque te tenía miedo a ti, te iba a entregar ese diamante, sino porque te amo, te entrego este diamante. Bueno, yo no sé cómo interpretó la emperatriz estas palabras, ¿verdad? El rabí, ¿verdad? Pero la idea es que si vamos a cumplir una mitzvah, no es por el temor al castigo, sino porque realmente sientes el deseo interior de cumplir esa mitzvah, de ayudar a alguien, y de ese modo tendremos un mundo mejor. Que estas palabras y este pequeño shiur sean para bien, para vida y para paz. Shabbat shalom a todos.